Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy y respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder. La fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello le confiere una dignidad infinita. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienza un domingo más el programa Tiempo del Espíritu, en el que, partiendo del eje del Evangelio que escuchamos en la Eucaristía, voy intentando reflexionar y profundizar en distintos aspectos que nos pueden ayudar a descubrir mejor quiénes somos y qué pasos ir dando para vivir más en plenitud. Escuchamos el Evangelio, es de San Marcos. Se le acercó un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Y la lepra se le quitó inmediatamente y el hombre quedó limpio. Jesús lo despidió diciéndole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Pero en cuanto el hombre se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Seguimos en el primer capítulo de San Marcos. Tras la curación de la suegra de Pedro y de otros muchos enfermos, Marcos nos cuenta el primer gran milagro de Jesús, la curación de un leproso. El leproso no tiene nombre, tampoco se habla de un tiempo y lugar determinados. Se trata de una generalización de la manera de actuar de Jesús con los oprimidos. Se advierte una falta total de lógica narrativa. Apenas ha pasado un día de la predicación de Jesús y ya lo conocen hasta los leprosos que vivían en total aislamiento de la sociedad. La lepra era el motivo más radical de marginación. Lo que se entendía por lepra en la antigüedad no coincide con lo que hoy sabemos de esa enfermedad concreta. Más bien se llamaba lepra a toda enfermedad de la piel que se presentara con un aspecto más o menos repugnante. En el libro del Levítico, capítulo 13, se mencionan las diversas enfermedades llamadas lepra: inflamaciones, erupciones, manchas, afección cutánea, úlcera, quemaduras, afecciones en la cabeza o la barba, como la sarna, leucodermia, alopecia. El sacerdote examinaba los diversos casos y decidía si la persona es pura o impura, es decir, si tenía
curación o era incurable. Tanto la lepra como las normas sobre la enfermedad no son originales del judaísmo, aparecen en todos los pueblos de la antigüedad. Esas normas de obligar a los leprosos a vivir fuera de los pueblos nos parecen hoy inhumanas. Era una marginación tal que añadía muerte sobre muerte. La intención no era buscar y lograr el cuidado del enfermo y su curación, sino que no contagiara a nadie, no hacer impuro a todo el pueblo, mantenerse dentro de los límites de una pureza ritual desde la que relacionarse con Dios, imaginado para sostener las divisiones artificiales entre las personas. Preservarme de manera egoísta antes que cuidar compasivamente al otro. Pero en ese tiempo no tenían otra manera de defenderse de una enfermedad que podía causar estragos. Nos dice el texto que el hombre se acercó a Jesús suplicándole: si quieres, puedes limpiarme. Esta actitud indica a la vez valentía, porque se atreve a transgredir la ley, pero también el temor a ser rechazado. Se puede descubrir una complicidad entre el leproso y Jesús. Los dos van más allá de la ley. La liberación solo es posible a través de una relación profundamente humana. Si no salimos de la trampa de un poder divino para hacer milagros, nunca entenderemos el verdadero mensaje del Evangelio. Jesús libera, humaniza, porque trata humanamente a los demás. De ese modo les devuelve la capacidad de ser auténticamente humanos. Nos dice el texto que Jesús se compadeció de aquel hombre. En el Nuevo Testamento, compasivo solo se dice de Dios y de Jesús. Es la acción de Dios manifestada a través de los sentimientos humanos. La compasión era ya una de las cualidades de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús la hace suya en toda su trayectoria. Es una demostración de que para llegar a lo divino no hay que destruir lo humano. La compasión es la forma más humana de amor. La compasión constituye uno de los signos más palpables de la madurez humana y de espiritualidad genuina. Y esto no es así por un convencionalismo arbitrario, sino porque la compasión brota espontáneamente de la comprensión. Una persona es psicológica y espiritualmente madura cuando se habita a sí misma, viviendo en conexión consciente con lo que es, más allá de la imagen, de la acción y del propio ego. Y lo que somos de fondo, más allá del yo, es una realidad transpersonal que se ha designado como verdad, bondad y belleza. Dicho más brevemente, somos amor. Cuando comprendemos que somos amor, no podemos sino vivirlo. Por eso también amar es lo único que nos hace felices.
Sin embargo, la experiencia nos dice que encontraremos dificultades para vivirlo, desde una sensibilidad más o menos endurecida hasta un estado de alejamiento de nuestra propia identidad profunda, pasando por un mayor o menor bloqueo de nuestra capacidad de amar, como consecuencia de carencias afectivas importantes en los primeros años de nuestra existencia. Esto explica que con frecuencia nos veamos enfrentados a una paradoja. Somos amor, pero necesitamos entrenarlo para poder vivirnos en coherencia. Entrenar el amor no significa entrar por un camino de voluntarismo. La voluntad la necesitaremos para mantener la perseverancia en el entrenamiento, pero el amor despertará en la medida en que nos sea posible experimentarlo. Es probable que en ese camino haya que empezar por cuidar y desarrollar el amor a sí mismo, un cuidado que no tiene nada de egoísta, ya que ese mismo amor es lo que nos libera del encierro narcisista, gracias a dos características que lo acompañan: la humildad y la universalidad. El amor es humilde, es decir, verdadero e íntegro y por tanto desapropiado, porque se reconoce infinitamente más grande que el propio yo. No se trata, por tanto, de que yo me ame, aunque lo nombremos de este modo, sino de que el amor me alcanza y me envuelve. Al reconocerlo así, el yo o ego ha perdido su protagonismo. Por otro lado, el amor es universal, no deja nada ni a nadie fuera, porque no es un sentimiento que dependa de mí ni conoce altibajos, sino una certeza que se apoya en la realidad de lo que es. Todo es uno, todos somos uno, en el amor lo experimentamos. Pero volvamos al relato del Evangelio. Nos sigue diciendo Marcos que Jesús tocó al leproso. El significado del verbo griego utilizado por Marcos no es en primer lugar tocar, sino sujetar, atar, enlazar. Este significado nos acerca más a la manera de actuar de Jesús. Quiere decir que no solo lo tocó durante un instante, sino que mantuvo esa postura durante un tiempo. Habría que traducirlo por le dio la mano o lo abrazó. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir de la lepra, podemos comprender el profundo significado del gesto, suficiente por sí mismo para hacer patente la actitud de Jesús. No solo está por encima de la ley, sino que asume el riesgo de contraer la lepra. A la petición del leproso, Jesús responde: quiero. La simplicidad del diálogo esconde una riqueza de significados. Confianza total del leproso y respuesta que no defrauda. No le pide que le cure, sino que le limpie. Por 3 veces se repite el verbo limpiar, verbo que significa también liberar. Nos lanza más allá de una simple curación. Desaparece la enfermedad y le restituye en su plena condición humana. Le devuelve su condición social y su integración religiosa. Vuelve a sentir la amistad de Dios
que era el valor supremo para un judío. Después de curarlo, Jesús lo echó fuera y el hombre salió. La segunda parte del relato es de una gran importancia. Se supone que estaban en un lugar apartado del pueblo. Sin embargo, el texto griego dice, lo expulsó fuera, y del leproso dice, cuando salió. Una vez más, nos está empujando a una comprensión espiritual. Jesús no quiere que continúe junto a él y lo despide inmediatamente. Eso sí, con el encargo de no contarlo y de presentarlo al sacerdote. Una vez más, manifiesta Marcos el peligro de que las acciones de Jesús en favor del marginado fueran mal interpretadas. Aparentemente Jesús da dos órdenes contradictorias al hombre curado. Primero le dice que no se lo diga a nadie y después que se presente al sacerdote. La primera, no contarlo a nadie, resulta extraña, porque Jesús no pretende pasar desapercibido. Es probable que las dos órdenes estén relacionadas entre sí, formando una sola. No te entretengas en contárselo a nadie, sino ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. ¿Qué había ordenado Moisés? Según el libro del Levítico, el curado debe ofrecer 2 aves puras, se suponen tórtolas o pichones, 2 corderos sin defecto, una cordera añal sin defecto, 12 litros de flor de harina amasada con aceite y 1/4 de litro de aceite. Con todo ello, el sacerdote realizaba un complejo ritual que duraba 8 días. Además, el curado deberá afeitarse completamente el primer día y raparse de nuevo al 8º. Nos puede resultar curioso que Jesús, que acaba de saltarse la ley a la torera tocando al leproso, le exija que cumpla lo mandado por Moisés. Hay que estar muy atento para descubrir el significado. Jesús no está contra la ley, sino contra las injusticias y tropelías que se cometían en nombre de la ley. Él mismo tuvo que defenderse cuando dice: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Jesús se salta la ley cuando le impide estar a favor del hombre. Presentarse al sacerdote era el único modo que tenía el leproso de recuperar su estatus social. Nos sigue diciendo el Evangelio que las consecuencias de la proclamación del hecho fueron nefastas para Jesús. Si había tocado a un leproso, él mismo se había convertido en apestado, en impuro, y no podía ya entrar abiertamente en ningún pueblo. Las consecuencias de la divulgación del hecho podían ser también nefastas para el leproso. Era el sacerdote el único que podía declarar puro al contagiado. Los sacerdotes podían ponerle dificultades si tenían conocimiento de cómo se había producido la curación. La lepra producía exclusión social porque la sociedad era incapaz de protegerse de ella por otros medios. Hoy, la sociedad sigue creando marginación por la misma razón.
no encuentra los cauces adecuados para superar los peligros de algunas conductas suponen para ello. No somos todavía capaces de hacer frente a esos peligros con actitudes humanas. Tenemos que recurrir a métodos deshumanizadores. Jesús se pone al servicio del hombre sin condiciones, mostrándonos lo que tenemos que hacer nosotros. Dios no tiene nada que ver con la injusticia, ni siquiera cuando está amparada por la ley humana o divina. Ninguna ley humana, sea religiosa, sea civil, puede tener valor absoluto. Lo único absoluto es el bien del ser humano, pero para la mayoría de los cristianos sigue siendo más importante el cumplimiento de la ley que el acercamiento al marginado. Hemos cambiado la lepra, enfermedad física, por diversas condiciones sociales: pobreza, marginación, diferencias de raza, de credo, de color de piel, de origen, de nacimiento, de sexo, de medios o capacidades, que seguimos utilizando como muros para segregar, distanciar y ocultar a quienes nuestro mundo ha nombrado como impuros: los empobrecidos, las personas desempleadas, las personas migrantes, las mujeres empobrecidas, las personas sin techo, las personas ancianas dependientes, quienes padecen enfermedades mentales o adicciones de todo tipo. Una larga lista de personas descartadas a las que podríamos seguir añadiendo otras tantas situaciones humanas que, porque alejamos de nuestro horizonte y ocultamos de nuestra vista, nos justifican para vivir como si no existieran. Están invisibilizados fuera del horizonte de nuestro interés y preocupación. No creo que haya uno solo de nosotros que en algún momento no se haya sentido leproso o excluido. El pecado es la lepra del espíritu, que es mucho más dañina que la del cuerpo. Es un contrasentido que en nombre de Dios se nos hayan separado de Dios. El Evangelio de Jesús es buena noticia, porque el Dios de Jesús es Padre y es amor. De Él nadie se tiene que sentir apartado. La experiencia de ser aceptado por Dios es el primer paso para no excluir a los demás. Si partimos de la idea de un Dios que excluye, encontraremos 1000 razones para excluir a los demás en su nombre. Nos dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti que somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestra sociedad desarrollada. Nos acostumbramos a ignorar situaciones hasta que nos golpean directamente. Ver a alguien sufriendo nos molesta porque no queremos perder mucho tiempo por culpa de los problemas ajenos, porque queremos construir nuestra sociedad de espaldas al dolor. Seguimos aferrados a la idea de que la impureza se contagia, pero el Evangelio nos está diciendo que la pureza, el amor, la libertad, la salud y la alegría también. Seguimos justificando demasiados casos de marginación bajo pretexto de permanecer puros. ¿Cuántas leyes deberíamos saltarnos hoy para ayudar a todos los marginados a reintegrarse en la sociedad y permitirles volver a sentirse seres humanos?
También nos dice el Papa que como Jesús, nosotros podemos romper muros, saltarlos y tender puentes de encuentro y fraternidad mediante nuestra disposición personal a amar y mediante iniciativas capaces de rehacer la comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Con estas palabras del Papa Francisco termino el programa de hoy, esperando que les ayude a meditar y descubrir por dónde seguir avanzando en el amor de Dios y en nuestra identidad. Como tengo costumbre, os dejo con una canción de Salomé Arricivita titulada Me tocas. Que tengan un buen domingo y que pasen una buena semana. Me tocas cuando la brisa enmaralla mi cabello. Me tocas cuando la luz dibuja mi sombra en el suelo. Me tocas cuando susurras en las alas de un pájaro en vuelo. Me tocas y me acaricias liberando temores viejos. Me tocas cuando me hablan preguntándome por mis sueños. Me tocas cuando me miran sin juzgar mis sentimientos. Me tocas cuando las cosas no salen como yo quiero. Me guías, me salvas, me quieres, me tocas sin yo saberlo. Vivo sumergida en ti, envuelta en tu abrazo eterno. Vivo sedienta de un agua que me rodea por entero. Despiértame ojos y oídos, mi olfato, mi piel, mi sabor, para sentir que me tocas con tus manos, con tu amor, para saber que me buscas aun cuando me esconda yo. Me tocas aunque el rechazo de otros sea mi etiqueta. Me tocas aunque mis miedos no me dejen vivir atenta. Me tocas aunque no crea que yo me lo merezca. Me tocas, me abrazas, me alzas sin dejar que desfallezca. Vivo sumergida en ti, envuelta en tu abrazo eterno. Vivo sedienta de un agua que me rodea por entero. Despiértame ojos y oídos, mi olfato, mi piel, mi sabor,
para saber que me buscas, aun cuando